Y preocupación existe por el aumento de enfermedades respiratorias en el país. La ocupación de camas pediátricas, de hecho, ya llegó al 91%, mientras que el 46% de los casos corresponde al virus sincicial, seguido de la influenza. Para hablar de este tema nos acompaña la presidenta del Colegio Médico de Santiago, Francisca Crispi. Doctora, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo evalúan a nivel nacional? También podemos ir viendo por regiones la situación. Nos tocó durante la semana conversar con el presidente del Colegio Médico del Biobío y él me comentaba que ya la situación es crítica, no es que vaya para allá. Sí, vemos este año una campaña de invierno que se adelantó con respecto a los años anteriores y que ha tenido una mayor número de casos en términos de contagiados por los virus respiratorios. Y eso está tensionando muy fuertemente la red. Vemos que Araucanía las semanas anteriores tuvo una ocupación del 100% de sus camas críticas pediátricas, luego Concepción también está en una situación compleja, y ahora la región metropolitana también está empezando a tener un aumento importante en la ocupación de las camas críticas y también de las consultas de urgencia que tiene la red muy tensionada. Esta situación obviamente es algo que nos tiene que alertar como a nivel poblacional, y tenemos que hacer los llamados correspondientes a las personas para que nos ayuden a cuidarnos, que es el lema que hemos usado desde el Colegio Médico en el contexto de esta campaña de invierno que es muy dura para las familias y para la red asistencial. Sí, de todas maneras. De hecho, el llamado también del Ministerio de Salud ha sido la prevención y optar también por la vacunación. Pero cuando vemos los datos, por lo menos que se conocen hasta ahora, siendo el sincicial el que lidera las enfermedades o las transmisiones del virus, digamos, seguido por la influenza, claro, con la influenza tenemos una herramienta súper valiosa que es la vacunación. Lamentablemente con el sincicial aún no hay vacuna, se está investigando. Eso llama a extremar las precauciones, pero cómo también llevar a cabo esto, porque es bien difícil, especialmente pensando en que la situación afecta por sobre todo a los pacientes pediátricos y también a adultos mayores. Sí, efectivamente el virus que está teniendo una mayor circulación a nivel nacional es el virus sincicial, pero si miramos la región metropolitana, por ejemplo, es la influenza A. Y para la influenza sí tenemos vacuna, y la influenza sí representa un porcentaje importante o una parte importante de los virus que están transmitiéndose y circulando. En ese sentido, es muy importante llamar a las personas, sobre todo a los grupos de riesgo o a los grupos en riesgo, a asistir a vacunarse. Estamos con una cobertura de la influenza que es muchísimo más baja que el año pasado. Un 60%, El ¿no? año pasado. Disculpe. Un 60% de cobertura hasta Sí, ahora. casi el 60% Ya. de la población objetivo está vacunada, en comparación al año pasado, en el cual en los principios de junio estábamos llegando casi al 80%. Por lo tanto, y es algo que se describe a nivel mundial, las personas quizás están con esta fatiga post-pandemia o pandémica, en el cual cuesta más que convocar a la ciudadanía a vacunarse. Pero sí, hoy como personal de salud y desde, creo que todos los actores tenemos que hacer un llamado muy enérgico a las personas, sobre todo a los niños y niñas, que sus padres y sus madres cuidadores los lleven a vacunarse, ya que hoy día es fundamental que las herramientas que tenemos para protegernos las usemos todas, ya que la red está con una demanda altísima, y todo lo que sirva para prevenir y también para expandir la capacidad de la red son medidas que tenemos que tomar. Sí, doctora Crispi, ¿cómo evalúan el reforzamiento de la red asistencial, pensando en reconversión de camas con la dificultad? No es solamente llegar y reconvertir una cama, creo que la población la aprendió bastante de fondo con la situación de la pandemia, pero también en términos de redirigir las funciones de algunos especialistas de la salud, que también es bien difícil, porque me comentaban, por ejemplo, no es lo mismo pedirle a un doctor experto en pediatría que atienda a un adulto. Es más difícil o más complejo, digamos, esa reconversión de funciones de alguien que atiende a adultos para lo que puede ser las necesidades de un niño o una niña. Sí, es sumamente complejo la reconversión de camas a camas pediátricas, tiene una mayor complejidad, pero hoy día la saturación de la red hace necesario todos los esfuerzos.
tenemos que lograr expandir el número de camas en la red pública, integrar toda la red de salud a disposición de esta campaña de invierno y también todas las actividades de salud tienen que ser orientadas, por lo menos en el área pediátrica, al área de invierno, a la campaña de invierno y a lo que es respiratorio. Eso es algo que los centros están haciendo, probablemente van a tener que hacer con más fuerza en las próximas semanas que se prevé, por lo menos en la región metropolitana, porque esto es heterogéneo por región, pero la región metropolitana en las próximas semanas debería empeorar en términos de las consultas a los servicios de urgencia y también la necesidad de camas. Y eso hace necesaria la máxima preparación de la red y también la colaboración de las personas, de todas las personas que hoy día nos están escuchando. Muy importante que sepan lo complejo que está el escenario sanitario y que puedan hacerse partícipes de esta campaña de invierno. Ahora, ¿cómo pueden hacerse partícipes? Ese es el punto. Sí, lo primero es la vacunación de influenza. Ya tenemos una vacunación que de los grupos que menos se han vacunado son los niños y niñas menores de 6 años, por lo que ahí tenemos una responsabilidad. Aprovecho de invitar el Consejo Regional Santiago, en Rafael Prado 419, tenemos un punto de vacunación este sábado. Se están abriendo puntos los fines de semana, creo que no hay excusa hoy día para no ir a vacunarse, sobre todo las personas que tienen inmunosupresión y que son las personas los menores de quinto básico, las embarazadas, todos son grupos que están hoy día convocados y es muy importante, urgente que se vayan a vacunar. Y también están todas las medidas que aprendimos en la pandemia. Esto es un virus respiratorio, son virus respiratorios que son iguales al SARS-CoV-2 en el término de que las medidas de prevención son las mismas. Ahí entra con mucha importancia el lavado de manos, la ventilación de los espacios, el uso de mascarilla en lugares cerrados y también, sobre todo si es que las personas están con síntomas respiratorios, que eso es algo que quizás las personas están muy cansadas de la mascarilla, pero hoy día se pide un esfuerzo adicional, sobre todo si es que las personas tienen síntomas de no contagiar a otras personas, no contagiar a niños y niñas, que hoy día es difícil que la red asistencial pueda seguir. Tenemos que controlar los contagios para ayudar a la red finalmente. Por lo que todas esas son medidas que todas las campañas de invierno tenemos que tomar, pero este año tenemos que tomar con más fuerza, ya que vemos que hay una circulación viral que es mayor y también tenemos el efecto de que durante la pandemia se pierde un poco la memoria inmunológica de los niños, que eso es importante. Los niños año a año con los resfríos, las infecciones respiratorias van desarrollando su inmunidad y tuvimos los años de pandemia en el cual esa inmunidad no se desarrolló. Si uno mira las curvas de la circulación viral, es muy impresionante cómo ese año no existió otro virus solamente circulando más que el SARS-CoV-2. Y eso hace que hoy día sea una población que está especialmente vulnerable y es hoy día el momento de que toda la población colabore con esta campaña de invierno que ahora le está tocando a los niños, después viene probablemente un mayor contagio de los adultos mayores, por lo que es algo que necesita de la colaboración de las personas. Doctora, ante esa vulnerabilidad de los más chicos, le hago la pregunta, no es nueva y es parte de las medidas excepcionales que de hecho ya se aplicaron el año pasado ante esta situación. ¿Se deberían adelantar las vacaciones de invierno? El Ministerio de Salud no ha hablado de descartar, pero de todas maneras dice que de alguna manera lo deja claro entre líneas, digamos, que ya se adelantaron en el calendario original, justamente proyectando lo que iban a ser los pics y el desarrollo de los virus respiratorios. Pero debería pensarse seriamente en esta posibilidad para evitar aglomeraciones en los establecimientos educacionales. Es una medida que no se tiene que descartar. Este año ya se adelantaron las vacaciones, o sea, siempre las vacaciones son las últimas 2 semanas de julio y ahora están programadas para las 2 primeras de julio. Como colegio médico, esa es una decisión de adherir o no a esa medida, es una decisión que es muy dependiente de los regionales, de la situación que ven. A mí me parece que en la región metropolitana todavía hay espacio para hacer crecer la red asistencial y tomar las medidas de cuidado, aumentar la vacunación, aumentar las medidas de apoyo de la ciudadanía para evitar una medida que obviamente tiene muchos costos sociales, tienen costos en la educación de los niños, tiene costos en los cuidados, por lo que, claro, si es que tenemos un colapso que no tiene alternativa y que está poniendo en riesgo efectivo obviamente la vida de niños y niñas, es una medida que no tenemos que descartar,
pero en este minuto me parece que la red asistencial tiene espacio para crecer y eso es lo que hoy día Pero aquí se en la región solicita, que metropolitana. podamos en la región metropolitana. Y esa decisión me parece que tiene que ser muy regional, o sea, no es pertinente que en las campañas de invierno en las cuales hay una circulación viral que es distinta en cada región, que tomemos una decisión en todo el país. Creo que no sería algo adecuado. Hay que balancear los costos que tiene esa medida con también, obviamente, la seguridad de las personas y la salud en todos los aspectos. Claro, y esto que voy a comentar es más, digamos, del menester, podríamos decir, de lo que es el Ministerio de Educación, pero en su minuto del año pasado, cuando se adelanta una semana y tenía toda la lógica sanitaria y finalmente los resultados lo mostraron, obviamente con los contras, digamos, en términos sociales, de falta de clase y todo, pero en su minuto se decía, bueno, si finalmente hay un grupo de niños y niñas que está definido por edad, que es más vulnerable, también se podría insisto, con la dificultad que puede generar en términos de educación, hacer un adelanto de vacaciones segmentado, o sea, para un grupo objetivo sí, para otro no. ¿Esto también es una Sí, creo que posibilidad desde lo esa sanitario? medida es bien compleja para las familias. Yo creo que dividir las vacaciones es algo que en términos de la logística del cuidado, que es algo que para los padres, madres y cuidadores del país es algo, pero obviamente bien angular. El pensar en dividir los grupos para una misma familia de hermanos me parece que es una medida que afectaría muchísimo a las familias. Claro, porque sanitariamente Obviamente. hablando suena muy lógico, pero hemos aprendido, insisto, también con la situación del SARS-CoV-2, del COVID-19, que el tema de virus no solamente se puede ver desde el punto de vista médico, hay que verlo desde lo integral que significa justamente esto. Claro, siempre hay que ver las implicancias sociales y hoy día, por lo menos en la región metropolitana, creo que hay que expandir, tomar todas las medidas para poder fortalecer la red asistencial, tanto en los hospitales públicos que tienen espacio para poder contratar a más personas y ahí se tienen que facilitar todos los fondos también y la colaboración de lo que es el área de adultos también es importante. Todavía no hemos agotado esas medidas de poner la red a disposición de lo que es el área pediátrica, integrar la red en su conjunto. Son todas medidas que tenemos que extremar y me parece que esas son las medidas que tenemos que tomar en este minuto. Y obviamente yo no descarto obviamente la medida de las vacaciones, pero sí, dado los costos sociales que tiene para las personas, creo que tiene que ser obviamente la última alternativa o de las últimas alternativas en este escenario. Doctora, estamos conversando con la doctora Francisca Crispi, entendiendo que hay una capacidad limitada para reconversión, para expandir lo que es la atención, en este caso a los grupos más vulnerables por estos virus respiratorios. En el caso de la región metropolitana, ¿esta capacidad tiene holguras? ¿Está preparada, digamos, para, no quiero ser alarmista, digamos, pero siempre uno se pone en los distintos escenarios, en el peor de los escenarios que se puede dar con estos virus? Hay espacio para crecer. Sabemos que tenemos camas que no se han disponibilizado aún y las cuales se tienen que habilitar. Y eso es un espacio el cual se tiene que fortalecer. También hay espacio para fortalecer la hospitalización domiciliaria, que es una forma que en pandemia se aprendió muchísimo sobre hospitalización domiciliaria y es una forma de hacer crecer la red asistencial. Son como realmente nuevos hospitales que se crean a través de esta medida. También hay más espacio para prevenir y en eso tenemos que ser enfáticos. Hay también mayor espacio para un mejor uso de la red asistencial. Y ahí la educación a la población sobre cuándo es correcto ir al servicio de urgencia es algo que es fundamental en situaciones como esta. Desde el Colegio Médico Santiago también hemos hecho cápsulas informativas sobre cuándo es necesario ir al servicio de urgencia, cuándo no, porque y todas estas medidas en su conjunto es lo que Sí, necesitamos para enfrentar esta porque situación. Yo no profundicemos en podría eso. decir hoy día que en 2 semanas, que es el peor momento que se pronostica que va a ser uno de los peores momentos en la campaña de invierno en la región metropolitana, obviamente va a existir una alta demanda de la red asistencial y eso es algo que vemos hoy día, porque la red ya está muy sobrepasada, Sí. pero sin ser adivinos creo que es necesario tomar todas las medidas para bajar
los costos que esto pueda tener para, obviamente, las personas y los niños y niñas. Déjeme profundizar en ese punto que usted mencionaba, el cuándo acudir a un centro de salud, a la urgencia. Eso es bien relevante porque dependiendo obviamente de la situación, de la sintomatología, de cómo esté el niño o la niña, puede marcar una diferencia desde poder descomprimir de alguna manera la red asistencial, pero también evitar que ese niño o niña que llega a urgencia y que está con síntomas leves, lo voy a poner en ese caso, pueda generar una situación aún más compleja porque está entrando a un lugar donde evidentemente están los virus muy presentes, con los casos más graves. Efectivamente, de hecho hicimos en la misma línea una solicitud para que los colegios dejen de solicitar los certificados de salud para los niños que faltan al colegio. Claro, por un tema de Porque asistencia. muchos de en la red asistencial, mucha de la demanda tiene que ver con padres que van a solicitar este certificado, por lo que esa, por ejemplo, es una primera medida del buen uso de la red. Las urgencias son para urgencias y en ese sentido... Aquí se hace el llamado a los establecimientos educacionales, perdón doctora, a tener criterio y flexibilizar sus propias normas dentro de la situación sanitaria que se vive en este minuto. O sea, pedir o exigir un certificado por asistencia. Claro, es algo que hablamos con el Ministerio de Se han dado Salud muchos casos, para que ¿no? pudiera coordinar con el Ministerio de Educación un llamado a los colegios a que pudieran flexibilizar la solicitud de estos certificados para evitar que los padres y madres asistan a los servicios de urgencia y colapsen más el sistema asistencial por algo que obviamente no es prioritario en este minuto, que es que existan esos certificados médicos. Al mismo tiempo, es importante que los cuidadores sepan que, bueno, las urgencias son para urgencias vitales y en ese sentido, en el contexto de enfermedades respiratorias en niños y niñas, saber que menores de 3 meses con fiebre es un signo de alarma, por lo cual es importante ir al servicio de urgencia. Pero sobre esa edad, la sintomatología tiene que ver con la dificultad para respirar. Y ahí tenemos todos los signos de dificultad respiratoria, como es la respiración agitada, el hundimiento de las costillas, también como por la misma dificultad respiratoria, la coloración violácea o azul de labios, de cara, uñas también. También, si es que la fiebre como un día no es una razón para ir al servicio de urgencia. Si hay una fiebre prolongada, más de 3 días, que no mejora con medicamentos, ahí recién estaría la indicación. Y también, obviamente, si hay signos de deshidratación o rechaza totalmente el alimento y hay estos signos de deshidratación, eso también son razones para ir a un servicio de urgencia. Si no, todo el resto de la consulta tiene una indicación de hacerse de forma ambulatoria. Y ahí está el llamado a hacer buen uso de la red. Ir al centro de atención primaria, ir a los centros de día en el cual tenemos una atención que no es de la patología de urgencia, pero donde podemos ver todo lo que es la patología que no necesita el servicio de urgencia. Doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de Santiago, como siempre, doctora, muchas gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Noticias 24. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio para conversar con las personas. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.